¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass. Hoy tenemos una conversación sobre la convergencia entre el arte y la ciencia. Nuestro invitado de hoy, el doctor Alfredo Yáñez, es la viva representación de esta convergencia. Alfredo es investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Ha trabajado con diferentes sistemas microbianos, desde microbialitos modernos hasta tapetes microbianos antárticos. Pero Alfredo no es solo un científico destacado. Otra de sus pasiones es la escritura, y ha publicado varios poemarios con textos llenos de evocaciones sobre la naturaleza y la magia de la selva maya. Hoy hablaremos de lo que significa vivir la belleza de la naturaleza desde lo profundo del alma, desde lo estético y desde lo teórico. Hola Alfredo, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, hola, pues bueno, agradecido por la invitación, Dani, Linda, muchas gracias por la oportunidad de hablar. Siempre menciono como el hecho cuando tenemos chance de hablar de arte o de ciencia es un privilegio, ¿no? Como que nunca estamos de moda, pero el hecho de que hayan espacios donde podamos hablar de ellos, o que nos preocupe hablar de arte y de ciencia es importante, ¿no? Claro, sí, justo esa es la idea del podcast, poderle dar un micrófono y altoparlante pues a este tipo de conversaciones, ¿cierto? Y pues para empezar, ¿cómo te fue en tu reciente viaje a la Antártida? Sabemos que estuviste haciendo una campaña de trabajo antártico. ¿Cómo estuvo eso? Y bueno, es parte de la primera campaña antártica mexicana, que lo hizo la AMEA, la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, y pues tuvimos la oportunidad de participar, ¿no? Ahí un amigo Fonseca dejó una frase como de que nunca ocurre dos veces una primera vez, ¿no? Y entonces esa importancia de poder acercarse a la Antártica. Em, yo lo que siempre les mencionaba a los compañeros durante el trabajo del día a día era que cada día que íbamos superaba al anterior, ¿no? Era un poco demasiada la belleza, la sensibilidad que nos causaba el territorio antártico. Y lo hablo solo desde la parte personal y la parte estética, digamos, de los escenarios, pero también del día a día de convivir con los otros colegas ucranianos donde pudimos participar. Primeras campañas se está llevando a cabo de colaboración con el Instituto, el NAS, que sería literalmente como el Estudio Antártico Científico Ucraniano, ¿no? Entonces ellos nos bueno, han hecho una colaboración con México y nos recibieron como eso, como invitados, nos trataron muy bien, además a nivel personal también, son personas como un típicos más como mexicanos ahí en esta parte de las alegrías, o latinos, si lo ponemos en forma general, con todo alegría que tenemos como pueblo, y el hecho de poder juntar o hermandad también desde lo personal, pues hizo el trabajo profesional a una mayor escala, ¿no? El hecho de poder estar ahí conviviendo. ¿Y qué estabas haciendo en la Antártica? Nosotros vamos por un proyecto referente a los tapetes microbianos. Los tapetes microbianos se forman en la Antártica, se trabaja sobre todo durante el verano antártico, que es cuando se lleva a cabo pues muchos procesos de descongelamiento. Entonces, el estudio de los microorganismos en ese sentido nos ayuda a poder, digamos, relacionar también fenómenos que ocurren con lo que es el calentamiento global. Entonces, algo de lo que traemos, digamos, desde la Antártica es hablar un poco acerca de la cultura antártica, sobre todo en territorios que pareciera que no estamos relacionados, como podría ser México, pero pues ya sabemos que toda actividad en donde sea que estemos del planeta tendrá un impacto en los polos mismos que tenemos, ¿no? Entonces, nos enfocamos mucho a la parte de los microorganismos o el estudio de los microorganismos. Y bueno, empezando un poco o conectándolo con lo que decía Dani referente al arte, me gusta mucho introducir que estudiamos a los microorganismos, o que me gusta mucho hablar de ellos, porque siento que es un concepto abstracto, ¿no? Es decir, aquí hay un microorganismo o millones de ellos, pero ¿cómo yo te puedo hablar y mostrarte algo que no puedes ver a simple vista, ¿no? Entonces, esa parte de conexión, pues bueno, algo de lo que me gusta mucho, de poder hacer ejercicios o entablar diálogos como para dejar un poco claro que están siempre ahí y que, bueno, los primeros en aparecer y ligados prácticamente a todos los procesos
que se lleva a cabo en la vida. Así es, qué chévere, Alfred. Y justamente en ese sentido, pues la Antártida es como un lugar así súper aesthetic, ¿no? Como dirían hoy en día. Es un sitio súper hermoso, lleno de icebergs y de una fauna súper bonita también. Entonces, pues, ¿cómo conectas tú, digamos, toda esa parte estética de estos lugares tan hermosos que visitas en tu trabajo con el trabajo en sí, ¿no? Porque pues es como curioso tratar de conectar ese tipo de cosas con cosas como los microorganismos, como dices que ni siquiera vemos, y con los procesos que llevan. Entonces, pues, ¿cómo ves esa conexión ahí en tu trabajo? Y yo creo que justamente ahí le dices la clave como en el término de procesos, ¿no? Nosotros siempre hacemos como este ejercicio de respiremos, ¿no? ¿Y de dónde viene este oxígeno que respiramos, ¿no? Y entonces como cuando estamos también con ciertos públicos ahí son los árboles, que los bosques y todo esto, ¿no? Entonces el hecho de poder llevarlos a que un proceso como la respiración o el oxígeno del cual estamos respirando provienen de microorganismos, es un poco hablar de esto, de las conexiones que tenemos, ¿no? Los olores que tenemos o que percibimos, generados también por diferentes procesos microbianos, ¿no? Que nos guían. En el trino de la Antártica, como bien dices, también lo otro es em, el hecho también de poder ver todo lo que podemos ver a través de fotografías o de videos acerca de este territorio justo se vuelve cuando estás en vivo, eh, porque lo que yo le decía a mis compañeros es que durante los videos no puedes sentir este frío, ¿no? Que el aire frío entre por tu nariz, ¿no? Que comiences tu piel a sentir esta parte de que no estoy en un lugar que realmente no es inhóspito para la vida, ¿no? Pero el humano ha llevado estos a la parte extrema de poder ir a estos lugares, a poder acercarse, a generar conocimiento. Y eso de pronto también es como sentirte tan pequeño y eso también es bueno, ¿no? Porque el hecho de saber que yo no soy o que el ser humano no es el centro, sino que somos parte de algo, eso también, bueno, parte de lo que me he llevado también como de aprendizaje en esto, ¿no? Cuando la Antártica y todo eso que tú mencionaste, los cybers o todo lo blanco y el frío te inunda, o sea, lo rebasa a uno y entiende de que somos una pieza dentro de todo ese pequeño gran universo llamado planeta también, ¿no? Y yo creo que eso que mencionas es importante porque muchas veces cuando transmitimos ciencia es difícil como conectarnos nosotros los humanos, ¿no? Porque siento que el vocablo y la jerga que utilizamos es difícil conectar con otras personas, pero yo creo que, como tú lo decías, como esa transmitir hacia esa poesía, esos paisajes, estar presente en esos lugares que lo dejan a uno sin aliento, es como transmitir también esa humildad y esa en esa gran inmensidad y como tú dices, ese pedacito que nosotros formamos parte y de esa manera como entender todas esas conexiones que nosotros tenemos con este planeta. Y, y algo que es importante es que muchas veces, pues sí, nosotros decimos, el arte es una de las formas más poderosas para transmitir la ciencia y cualquier tipo de conceptos. Yo creo que conecta a uno mucho con las personas. Obviamente hay un arte bien extremo que solamente lo entiende el artista. Pero yo creo que, por ejemplo, hay ejemplos de biólogos que empezaron con literatura e inspirados en la naturaleza y se volvieron conservacionistas. O por ahí yo estaba leyendo que, por ejemplo, Homero Arichis, me disculparán cómo es el apellido de él, que es mexicano. Él en realidad descubrió lo que fueron las mariposas monarcas, empezó a escribir sobre ellas y eso fue lo que lo llevó ya después a convertirse en un biólogo. Entonces ha sido como, eh, o parten de la literatura o al contrario, ¿no? Empiezan con la biología, pero entonces para transmitir todo ese amor, toda esa pasión, se saltan se saltan a la poesía o se mantienen en ambos mundos. No, solo el hecho de pensar de que, o sea, es como volver al origen, ¿no? O sea, desde la humanidad, la poesía y la ciencia estaban a la par, ¿no? O sea, para poder explicar un fenómeno, como no teníamos las palabras necesarias, usábamos la poesía para acercarnos a ello, ¿no? Inclusive hay muchas frases como, digamos, populares, ¿no? Como, no sé,
esta parte de que somos polvo de estrella, ¿no? Que usa la gente de la astrobiología, ¿no? Eso es una metáfora, ¿no? Pero es una metáfora que también tiene un fundamento, digamos, científico, ¿no? O sea, no le rebuscaron para decir somos polvo, porque literalmente somos polvo de estrellas. Pero entonces, así como eso, hay muchos otros ejemplos de que cuando no podemos, o sea, la ciencia hay muchas cosas que no podemos nombrarlos, ¿no? Y en la poesía, cuando no sabemos cómo nombrarlos, o sea, creamos palabras y el hecho de crear algo nuevo es ponerlo frente a la vista, ya sea del lector o de quien lo escucha, ¿no? Entonces, cuando no podemos o ya nos rebasa y no encontramos o ese sentimiento, no hay forma de cómo nombrarlo, entonces hay que hacer uso de otras herramientas, ¿no? Y ahí justo yo, pues, como que defiendo mucho eso, obviamente me apasiona la ciencia, pero también trato de como que, que viva toda esa parte abstracta o inexplicable de la vida es necesaria, ¿no? No podríamos avanzar si no tuviéramos siempre el hecho de querer buscar respuestas a preguntas o de generar formas de poder nombrar aquello que no podemos, ¿no? Como un poema, un verso de un poema que inicia eso, ¿no? De que uno va en busca de palabras nuevas, palabras viejas, siempre quiere nombrar cosas para poder poner algo que siente o que ha escuchado enfrente de alguien, ¿no? Aunque no existe en este caso. Por ejemplo, muchas veces cuando colocamos en palabras o expresamos, como tú dices, en metáforas, a veces se transmite como un mensaje incluso más fuerte que simplemente nombrar, como por ejemplo hechos, como por ejemplo porcentajes, estadísticas. Por ejemplo, Rachel Carson, que creo que fue la de la primavera silenciosa, ya solamente con el título Una primavera silenciosa, en donde no escuchamos nada, ya, ¿por qué? Porque las aves ya ni se están muriendo. Entonces ya con eso es el arte, yo creo que el poder que tiene de transmitir a través o de una imagen o por ejemplo una palabra o una frase, todo lo que es el impacto que estamos generando, por ejemplo, en este caso como humanos, eso transmite también no solamente la ciencia, sino que comunica a otro nivel, digo yo, incluso espiritual o igual que la música. La música también, para mí la, para mí la música es como esa conexión, esa fuerza personal que conecta todo y que, por ejemplo, obviamente nosotros somos muy sensibles como hacia lo que es nuestro, por ejemplo, las vibraciones, por ejemplo, cuando hay tanta contaminación ambiental, cuando hay contaminación de ruido, porque las ciudades, incluso nuestras actividades, nuestra forma de trabajar disminuye, nuestro performance disminuye porque se ha afectado y nos vemos afectados a ese tipo de vibraciones. Entonces creo que el arte es la forma a través de la música, a través de la poesía, de las palabras que podemos conectar con otras personas. ¿Y, y qué tipo de arte, qué tipo de poesía tú escribes? Porque Dani comentaba que tú también has publicado textos y esto ya es emocionante, tienes que contar. Sí, bueno, antes de ello, creo que todos pertenecemos al mismo país de los lectores, y ahí es donde creo que para poder escribir tanto ciencia como algún tipo de expresión artística, bueno, la música inclusive, necesitamos leer, ¿no? O adquirir, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de las vertientes del arte, la literatura fue la que más me atrapó, y de ello es pues la poesía como tal, ¿no? A mí me gusta ver mucho a las personas que se apasionan, ¿no? Ya sea un deporte, bien mencionabas la música, cuando ves gente hablando de pronto, no sé, de la armonía y esto, aquello, y dices, wow, ¿no? Cómo hay gente que se emociona. A mí me pasa cuando escucho un verso, ¿no? Agarro un verso y de pronto es como una canción y digo, wow, interesante, ¿cómo llegas a un proceso mental para dejar unos versos que generen algo en las otras personas? Y entonces yo llego, como yo comienzo a escribir como en la prepa, como a los 17 años, justo, digamos que en esa época era más introvertido de lo que hoy día soy, y entonces me costaba mucho hablar, ¿no? Sobre todo hablar esa parte de las emociones. Me acuerdo que según escuché en no sé, alguna película de que la poesía ayudaba a ello, ¿no?
Entonces, gracias a eso fue que dije, entonces había una biblioteca cerca de mi casa y empecé a ir a la biblioteca y comencé a devorar poetas mexicanos, sobre todo, y ya luego me fui metiendo un poco más a Latinoamérica y demás. Entonces, de pronto, lo que nos da la lectura, pues son palabras, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado de alguna manera a poder hablar y nombrar. Y uno va encontrando su camino. Creo que también en todos tipos de arte, por ejemplo, pasamos como en esos lugares de querer hablarle a la noche, querer hablarle al amor, hablarle, no sé, a la luna, ¿no? Todos pasamos por esos temas. Y lo que a mí me apasiona, lo que he visto que me apasiona mucho son todas las analogías que existen desde la naturaleza hasta lo hecho, pues sobre todo lo hecho por la naturaleza, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del relámpago que cae, que puede ser lo mismo que mis venas, que puede ser el camino de las hormigas, que puede ser los ríos. Entonces, como buscar esos tipos de analogías me gustan mucho, ¿no? Y que todo ello tiene también una especie de conexión. Todo lo que me gusta es hacia afuera, es decir, la naturaleza, y mucho de lo que escribo es lo de afuera entra hacia mí y tratar de nombrarlo a través de cómo yo considero que podríamos dar a explicar también procesos que pasan. Justo ahí lo ligo un poco a la parte de, de, de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la lluvia o las estrellas fugaces. A mí me gusta hablar que de pronto hay como un texto que tengo donde la estrella cae al mar, literalmente, y ahí solo cae para reencarnar otra vez y llenarse de luz para nuevamente evaporarse y subir, ¿no? Entonces, el renombrar procesos a través de estas metodologías de lo que realmente existe en la ciencia y ponerlo en un lenguaje poético es algo que me gusta mucho, que me mueve mucho y que trato de acercarme hacia ello, ¿no? Y Dan por ahí, por ejemplo, mencionaba lo de la cultura maya, que es la cultura que nos ocurre dentro de la región en donde nacimos, crecimos, y cuando uno se acerca a la cosmovisión de la cultura maya, muchas de las personas, o sea, lo interpretamos nosotros, hablan de forma poética, ¿no? O sea, para poder explicar que el sol, que va a ser otro día, es como si el sol se mete o se acuesta en la tarde, ¿no? Esto ya, si uno lo traduce en sus términos, ya es muy poético, ¿no? Pero justo tal vez, creo que porque vamos pescando la poesía de las palabras en todas partes también. Claro, justo para allá iba un poco porque pues me parece muy chévere y muy bonito pues esas analogías, esas metáforas que escoges tú porque son pues muy ligadas como a estos fenómenos como de la naturaleza, ¿no? El sol, el rayo, el mar y este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo crecí en una ciudad y a mí también como que me genera mucha afinidad las metáforas o la literatura que tiene mucho que ver con lo urbano. Entonces, estas metáforas como del ruido, así como fuertes, como salvajes, son cosas que a mí me gustan en la literatura, por ejemplo. Y es curioso, y para dar ese contexto, cuéntanos un poco en dónde creciste, cómo es ese lugar. Y pues ya nos hablabas, ¿no? Y yo también lo mencionaba que tiene algo de influencia maya. Cuéntanos cómo está. Sí, bueno, yo nazco en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Es una ciudad pequeña, es una ciudad bahía, es frontera con Belice. Y también pasa algo muy curioso, sobre todo en el estado de Quintana Roo. Chetumal, bueno, el estado de Quintana Roo yo siempre, cuando lo dibujo como una parte en vertical, aquí está Chetumal, que somos frontera con Belice, que sería todo el Caribe en este caso. Luego en el centro viene toda la parte del corazón de la cultura maya, con dos municipios donde está la selva, y hacia el norte está Cancún, playa y todo esto que es más globalizado hacia el mundo, ¿no? Entonces, de Chetumal a la zona maya son como 2 horas y realmente si no tienes, bueno, como en mi caso, de familiares mayas y todo eso, pareciera que es un mundo, ¿no? Porque es hablar otro idioma, son otras costumbres. Por ejemplo, muchas personas, como en mi caso, mi abuelita es beliceña, tenemos mucho más afinidad hacia la parte del Caribe, ¿no? Y entonces convivimos con la parte del Caribe y con la parte maya que nos llega a través de tradiciones y demás. Y es muy curioso porque de pronto ya ahorita es un poco más común, yo creo, por la globalización, pero aún siendo más pequeño,
Era como complicado pensar que en Campeche, Yucatán, Tabasco escucharan música calipso, música soca, el ritmo punta, que es mucho ritmo caribeño, que en Chetumal era como, es muy gracioso ver en los bailables de las escuelas a los niños, a los pequeñitos bailando música caribeña, ¿no? Moviendo las caderas y todo, algo que en las escuelas de otros estados pues no se incluye, ¿no? Entonces porque es una forma más cultural, ¿no? Entonces esta mezcla de culturas, cuando yo salgo y no y veo que no en todos lados escuchan música punta y que cada vez tenía yo que explicar a qué se refería la música punta, era como que, o sea, eso, ¿no? Hacia Chetumal o esa zona de México, pues eso, el Caribe realmente o la entrada del Caribe hacia el país. Y eso pues te va marcando, ¿no? Crecer en una bahía, saber que eres mezcla de agua de mar, que tienes a los mangles, que tienes a los huracanes, te va formando, ¿no? Como sea, vas creciendo y inundándote. Y luego está toda la parte maya, ¿no? Que afortunadamente tengo muchos amigos de las comunidades mayas, o acercarse a las comunidades, ver el cómo viven, el enterarse de lo que llamamos cosmovisión desde la parte de estudios, pero es el diario vivir de las personas, y que ese diario vivir que la gente lo pone en letras que son tradiciones y todo, es tan vivo, o sea, que la abuelita te diga, hay unos textos de una compañera que estudia el ol es uno de los temas que más me apasiona, que sería como, como una parte occidental, o una expresión occidental sería como el alma, ¿no? Pero el oles va un poco más como el estado de ánimo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo mucho. Entonces que la abuelita te diga que no abras el refri después que vienes de jugar y todo, porque puedes herir el ol, ¿no? O dañarlo o perjudicarlo. Y entonces eso se traduce a lo mismo, que vienes muy caliente, abres y hay un choque. Entonces, ese tipo de detalles que ocurren en el diario vivir y que ellos lo ven, no necesitan toda la explicación del frío y todo, sino traducirlo a través de su diario vivir, esas cosas a mí me maravillaban, ¿no? Cada vez que había muchos de esos detalles era como ir guardándolos, yo le llamo a la bolsita del corazón, ¿no? Porque en algún momento, pues es algo que, por ejemplo, esa imagen o ese recuerdo siempre lo uso porque lo siento tan mío también, que siempre lo llevo a todos lados como una forma muy sencilla, tal vez un poco lo que hacía Linda, ¿no? De que la poesía o volver al origen, como les decía, lo sencillo nos ayuda a acercar a las personas, ¿no? A poder hacernos más empáticos. Y si la ciencia tendremos las capacidades de poder hablar a la ciencia desde este mismo lenguaje, seguramente tendremos más éxito para que la ciencia, digamos, sea más en boca de todos y sea una forma más fácil de hablar de ellas, y que las historias trasciendan, o las teorías trascienden. O sea, ese libro llamado la Biblia, ¿no? Que se ha hecho en versículos, o sea, en versículos porque es una forma de llegar a las personas, de que se lo aprendan más fácil. Ahí están las palabras, ahí está el lenguaje, y cuando se usa, es importante aprenderlo a usar también para poder transferir, para poder aprender y para poder convivir y digamos, ir creando estas comunidades, ¿no? Sí. Dani, cuando estábamos estudiando juntos, él escribía poesía en la universidad. No quiere decir nada, pero él es un poeta buenísimo, incluso el profesor. Él estuvo en varios cursos de literatura y el profesor lo animaba mucho a que escribiera, pero pues él dejó de escribir. Yo por ahí lo he animado, pero Daniel también nos puede compartir un poquito de esa poesía que él escribió. Él es bastante dramático, él le encanta la literatura dramática. A mí me encanta la literatura, a mí me encanta la ciencia ficción. Me gusta mucho Ursula Le Guin. Yo creo que ella para mí se ha convertido en uno de los autores maravillosos, pero también me gustan mucho las novelas cortas. Me gusta mucho porque estimula la imaginación, y algo que decía un neurocientífico que se llama Mark Williams es que cuando nosotros leemos literatura, por ejemplo, de ciencia ficción, podemos ponernos en los zapatos de las otras personas cuando no entendemos esos sentimientos. Y yo creo que eso es algo que nosotros no mencionamos como científicos. Muchas veces somos muy rígidos hacia el tipo de literatura y hacia el tipo de libros que nosotros leemos. Y me acuerdo que muchísimos biólogos y muchísimos científicos que conocí en realidad no se despegaban de la literatura científica, y yo decía, no, qué pereza.
a mí me encanta volar, hacer volar la imaginación y sí, yo leo ciencia, obviamente artículos, pero mi literatura es algo que no lo cambio, es algo que me permite mantener esa creatividad y entender como esos sentimientos incluso pues en estos tiempos de guerras y locura y distopia, uno entiende y como que se conecta más con las personas cuando uno lee, por ejemplo, estos relatos de lo que han sido la guerra o una persona que ha estado en la guerra. Nosotros no tenemos que experimentar eso para tener esa empatía y eso es algo que nos permite acercarnos también a las personas. Sí, mira qué buena nota el hecho de que Dani escriba también, o sea, es interesante, pero no, por ejemplo, ahí a Dani le podemos preguntar un poco también porque son cosas que yo me llevo siempre hacia la cabeza, el, el cómo dividir, ¿no? De pronto sí es como si el cerebro tuviese lectura académica y escritura dura y luego querer hacer que se deleite con toda la parte o se calme con todo lo que podría ser la literatura y luego tratar de cambiar a un estilo. No sé si en algún momento te cuestionas eso. Sí, yo creo que para mí no ha representado como un contraste tan complejo porque veo que justo en todo lo que hemos estado hablando en este rato, pues queda como claro, ¿no? Que tanto el arte, la literatura o cualquier otra arte como la ciencia son como formas de abstraerse, son como formas de proyectar, pues sí, la naturaleza, la belleza. A lo mejor no son iguales, pero sí son y sí convergen en eso, en que son como formas de poner en manifiesto cosas muy complejas, como los sentimientos, como, pues sí, las teorías o los mecanismos de la naturaleza. Y ambas, tanto la ciencia como el arte, pues cumplen esa función, ¿no? De proyectar este tipo de información y de abstraernos como de cosas que son muy rutinarias. Muchas veces como que el grueso de la gente siento yo que está atrapado como en una rutina, como en un sistema que te lleva a una retroalimentación ahí positiva que es dale y dale y dale con lo mismo, mientras que por lo general siento yo, no sé si es solo mi sensación, pero veo que muchas personas que trabajan en ciencia y en arte tenemos el privilegio justamente de abstraernos de todo eso y de pensar las formas de una manera diferente. Y pues todo eso pues conlleva todo un bagaje filosófico detrás, ¿no? Que son pues la epistemología, la estética y otro montón de cosas pues que son bien interesantes y que ya hemos ido tocando ahí por los laditos. Entonces creo que desde ese sentido pues yo he podido escribir como desde ese mismo lugar, ¿no? Como de tratar de explicar cosas muy complejas o de tratar, así como decías tú, Alfred, también como de desarrollar sentimientos que son pues difíciles de desarrollar o que a lo mejor no podemos expresar de otras maneras. Entonces siento que en ese sentido pues somos privilegiados y que no compiten una cosa con la otra, la ciencia con el arte y por el contrario podrían y pueden y así es, se complementan pues bastante bien. Por ejemplo, en ese sentido, en algún punto cuando tenía que elegir sobre una cosa u otra, es decir, porque si quería realmente estudiar como filosofía y letras, pero luego entendía como que, o sea, al final creo que la escritura, como yo la interpreto, sí se me da como oficio, ¿no? Entonces el oficio, como cualquier otro, hay que estar ahí y estar ahí y estar ahí. Y es como después de trabajar, me puedo ir a mi pequeño taller y hacer el oficio que me gusta, ¿no? Entonces también veo, o hoy día me siento más tranquilo porque sé que puedo trabajar y que el trabajo me va a dar para poder hacer cosas en mi oficio, ¿no? Entonces, así que digas, o sea, sí me apasiona la ciencia y me gusta hacer las cosas, pero sé que parte de eso que me gusta es porque puedo obtener tiempo o puedo obtener espacios, incluso hasta algo como económico para aportar en el arte, que es lo que termina de llenarme o me da ese otro alimento que necesito, ¿no? Entonces, cuando veo esas dos cosas, digo, oh, ok, trabajo, pero porque el trabajo me ayuda a continuar en el arte o poder caminar, eso es cuando ya me dejo tranquilo de que no solo estoy haciendo ciencia por hacer, ¿no? Y también lo otro, y eso es como, o sea, cuando un artista busca dejar legados, ¿no? O sea, el escultor deja la mejor obra, el músico.
los mismos escritores, y cuando lo veo, o cuando traté de traducirlo en que los académicos, a la gente que hace ciencia, los científicos, dejan artículos y artículos y artículos, y el artículo puede ser esa parte, tal vez no física completamente, pero es la parte de alguna manera que dejas como legado también cuando ya no estemos aquí, ¿no? Como no son solo los textos poéticos, puede haber un artículo científico que de alguna manera va a trascender más allá de uno, ¿no? Y eso también digo, bueno, por eso trato de que los artículos, por lo menos en donde estamos ahí en mis cuidados, que lleven como un poco de uno realmente, ¿no? O sea, está toda esa parte dura, tal vez, bueno, ahí Dani también sabrá, ¿no? En el grupo donde trabajamos aquí con la doctora Falcón, como que tenemos esa oportunidad de no solo el aporte duro, sino también hacia la sociedad, ¿no? Como si en el artículo tuviéramos un momento de hablarle hacia la sociedad, del por qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Más allá de lo que generamos duro esto puede ayudar a las políticas públicas, esto puede ayudar a la conservación, esto puede ayudar a un término ecológico, ¿no? Entonces también dejar un poco de nosotros, diría Dan también ahí el término de abstraerse, o sea, de concentrar todo eso y poder ofrecer algo que lo pueda entender tanto este grupo reducido de académicos que les interesa la ecología microbiana, pero que también pueda ser traducido frente al público general y que todos puedan tener un diálogo a través de ello, también es como interesante. Creo que me parece muy chévere que aquí estaban haciendo, se llama 3 minutos de tesis, en donde una persona tenía que explicar en 3 minutos en palabras simples toda la tesis. Entonces, por ejemplo, bueno, yo trabajé con arañas, con las arañas tenas de embudo y como tú decías, hice una analogía de aquí en inglés son Insy Wincy Spiders. Entonces la idea es que es un cuento de niños y la gente reconoce este tipo de arañas por el cuento de niños. Entonces la idea era contarles, pero más enfocarlo hacia lo que yo estaba haciendo en palabras simples, en un cuento para niños, pero entonces algo que es muy importante que mi directora Tasmin siempre me dijo es como si un niño de 10 años lo puede entender, entonces está bien. No es sobresimplificarlo, pero es hacerlo entender de una manera que todo el mundo lo puede comprender y de esa manera usted entiende completamente su tema de investigación. Y eso yo creo que eso es algo que nos tenemos que poner en la tarea, que creo que ahora algunas revistas, incluso creo que son Frontiers, que tienen para niños, para adolescentes, que han hecho como el esfuerzo. No sé qué tan distribuido, qué tan accesible es. Creo que no es muy accesible porque es muy caro. Yo siempre tengo como una batalla con los editoriales. Pero pienso que esas son una de las cosas que tenemos que promover, ¿no? Como esos espacios o esa forma de transmitir ese conocimiento en forma sencilla, como volverlo arte y volverlo poesía y volverlo literatura para las personas, para el público. Y sería genial que nos dejaras, por ejemplo, algunos de tus textos o si pueden, por ejemplo, si alguien los quiere comprar, que nos dejaras los links para que los compartas. Sí, igual podría leer algo, por aquí debo tener el libro que va más rayado. Afortunadamente ya no tenemos la primera edición, pero idealmente es sacar uno. Y ahorita, obviamente con la Antártica, quise aprovechar mucho ese viaje para estar escribiendo textos también. Entonces, pues bueno, algo de lo que queremos hacer es que salga también un poco acerca de ello en algún libro futuro, ¿no? Mucho también porque me da mucho la atención. Conocimos un amigo que es, bueno, digamos como su nombre traducido sería Rusla, que era un ucraniano que nos incorporaba mucho, ¿no? No sé, parte de la suerte también de coincidir con personas, entonces él nos hacía a los mexicanos que nos metiéramos con los amigos ucranianos y entonces ya de pronto podíamos hablar utilizando el celular en ucraniano y todo. O sea, fue muy gracioso al inicio porque un señor mayor que le gustaba, tenía interés de aprender de uno y nosotros igual de él. Entonces por ahí nacía un texto como esa analogía en la que se sentía uno muy bien volviendo a ser niño, ¿no? No existía el lenguaje y que la cara de no me gusta y usas las señas y los símbolos como para poderse entender. Ese tipo de cositas que fuimos viviendo, bueno, de ahí trataba como de agarrar o a veces es esto, ¿no? Ya
por ejemplo, también podemos entrar un poco acerca del arte poético o cómo cree uno que se vive o se escribe la poesía, ¿no? Siempre he dicho que los cuentos es un poco más sencillo porque en el cuento literalmente tú puedes ir a armarlo y creas y todo lo demás. La poesía, si bien se pueden, digamos, escribir, me gusta mucho pensar el hecho de que las cosas nos llegan como de regalo, ¿no? Como de que hay algo que yo estoy normal y de pronto pasa algo y es como que, uy, tengo que escribir esto porque se me va a ir, ¿no? Y entonces es un verso, es una imagen, es una metáfora que luego sirve para desarrollar el texto, ¿no? A veces hay mucha fortuna y puedes escribir todo un poema, digamos, en una primera sentada o escritura y luego siempre es como dejarlo un momento y ya luego viene el oficio, ¿no? Hay que ver si escribimos rimas internas, si las queremos dejar, si hay que usar algún tipo de, no sé, de herramientas poéticas, o sea, pero eso, ¿no? Me gusta mucho pensar de que los textos están siempre ahí y que algunos tenemos como, o estamos, digamos, caminando en busca de ellos o que nos llegan de regalo y bueno, somos afortunados de poderlos escribir, ¿no? Al final, vuelvo a la palabra de abstracción, de que yo creo que soy feliz escribiendo porque eso me gusta mucho, ¿no? Cuando más me siento en el mundo es cuando no estoy en él, ¿no? Cuando puedo escribir y literalmente desaparezco y luego, ¡pum!, vuelvo a estar aquí porque ya se acabó lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, esos momentos me gustan mucho, ¿no? De que tienes el texto y que tienes que estar ahí solo y pareciera que no hay ruido, pareciera que no hay nada y que puedes escribir un momento, ¿no? Y no sé, un poco vivimos por eso también, ¿no? Porque nos lleguen más. Igual y lo apreciamos tanto porque solo son momentos en la vida, ¿no? Entonces, también creo que eso es lo bonito de cosas que a veces no se repiten, ¿no? O son diferentes en cada ocasión, o son nuevas cada vez que ocurre. Bueno, el libro que tenemos publicado se llama Ceiba y Lagarto. Tiene una obra muy bonita de una artista de Mérida. Eh, Lonte se llama la compañera. Y Ceiba y Lagarto también es un libro, bueno, que lo escribí un poco más juvenil y involucrado un poco en una historia media shakespeariana, ¿no? Un hombre, una mujer que se conocen, que pasan por diferentes aventuras para poder, como en Shakespeare siempre la gente se moría, o como cuando escribía los primeros cuentos siempre se me morían los personajes, digamos, de los protagonistas, traté de, un poco con la parte maya o ya inundado con todo esto, pues la muerte más bien es una transformación, ¿no? Y en términos de spoilers, digamos que la analogía de la ceiba y el lagarto es como la piel, no sé si ubican al árbol ceiba, con esas espinas que tienen en sus dorsos, que sería muy dicha en analogía a lo que puede ser la piel de un lagarto, ¿no? Entonces la intención ahí es que hay una transformación de estas personas que osaron, digamos, que por el amor trascender y hay que pagar un precio, ¿no? Entonces, y ese precio es esta parte de la trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco el mundo que traté de crear en ellos y también está basado, al ser una historia, en las leyendas, ¿no? Las leyendas son esas historias que existen en nuestros pueblos, que muchas de ellas no están escritas. Las leyendas existen porque se transmiten de generación en generación y están ahí justamente porque, pues, las personas son formas también de educar, como esto que no sé, no salgas de noche porque está la llorona, o los guaychivos te pueden atrapar, o sea, sirve para eso, para educar también, pero también son solo de aprendizaje o solo para contar historias. Entonces traté de que el texto tuviese ese tipo de historia, ¿no? De contar algo. Y bueno, igual les leo el inicio y el final, que podrían ser dos formas de tal vez dejarles un poco las ganas de querer tener el libro, ¿no? Bien, uno de los textos que se llama El polvo cubre con silencio las historias. Dice, las leyendas no mueren, se respiran en la selva, viajan en las azulosas voces y tiemblan en todo lo líquido de las almas. Nadie ha descifrado las constelaciones en las manchas del jaguar, ni la danza en las huellas del cazador y la presa. Los sapos cantan a las estrellas y los abuelos entre arrugas guardan su brillo. El
polvo cubre con silencio las historias no contadas. La ceiba y el lagarto se tejerán los ojos y dormirán en nuevos oídos. Ven, acércate, deja abierta la puerta, que en esta breve intimidad es un nuevo comienzo. Si me permiten, la última, uno de los últimos poemas se dice: las leyendas no mueren. Las leyendas no mueren. Muere la gente que las cuenta. Muere la noche antes de la luz. Muere el maíz cuando no es su tiempo. El cazador cuando es su día. Mueren las piernas que trabajan la selva. La risa de los grandes árboles. El llanto de los humedales. Muere la vista sorpresiva del venado, del jaguar, del tapir al impacto de la bala. Solo sus huellas nos dicen que aún están ahí. Muere la piedra descubierta por las manos blancas, la lengua en busca de la libertad. Pero no muere la raíz. A pesar de que los niños se alejan, no muere la raíz cuando está unido el corazón de la tierra. Muchas Ah, gracias está por muy chévere. permitirme. Creo que queda antojado toda la audiencia. Sí, compártenos el link para que las personas puedan o comprar el libro o acceder. Me parece muy, muy bonito. Y también me gusta mucho es que tú mantienes una neutralidad, das tu punto de vista, pero a la vez como que sin sesgar. Eso me gusta un montón. Gracias. Sí, Sí, bueno, está muy bien. sí, bueno, por parte de lo que vivimos y lo bonito, de alguna manera estamos aquí reunidos, le digo siempre, un profesor diría, a los amigos los ves, a los verdaderos amigos, ¿no? Cuando estás en la cárcel, cuando estás enfermo y cuando estás en las presentaciones de libros, ¿no? Siempre hay pocas personas siempre, pero son esas las que están ahí, ¿no? Y me gusta mucho pensar también de que hay muchas personas lectoras en ese país, de los lectores a los cuales, pues eso podemos hablar de tipo de literatura, que al final es algo que es que el arte que nos mueve, como la ciencia que nos mueve, ¿no? Aplaudo mucho el esfuerzo que hacen ustedes, tanto Linda como Daniel, de hacer espacios para hablar de ciencia y de poder combinarla con el diario vivir. En ese diario vivir está el arte para muchas personas que son necesarias para poder caminar o transitar en este mundo. No, Sí, gracias a ti, la verdad que Alfredo. ha sido un placer. Eh, nosotros tenemos como dos podcasts que son bastante diferentes a los que normalmente hicimos y son narraciones. Fue idea también de Daniel y una es con Nick, quien estuvo como reservista militar, pero se volvió, después de estar en la milicia, se volvió biólogo, zoólogo. Y es esa parte, es muy bonita porque es una narración contando un poco como donde él estaba y fragmentos de lo que él cuenta. Entonces es otra forma de narrar que también lleva mucho tiempo, por eso no lo hemos vuelto a hacer. Pero, pero es algo muy bonito porque muestra como no solamente como, ¿cómo se dice eso? Como la parte de la historia de la persona, como el vivir y el estar en esos lugares. Por ejemplo, él estuvo en Afganistán, pero también estuvo en bosques en sudeste asiático y él nos contaba como, por ejemplo, cosas como el escuchar de felinos grandes, de marcas grandes. Entonces es como ese arte, esa inspiración que a través de lo que él vivió lo llevó de una u otra forma a volverse a un conservacionista y un zoólogo. Entonces sí, muchas gracias por compartir con nosotros. Estas piezas son muy, muy hermosas y no, gracias por apoyarnos. Pues sí, ha sido verdaderamente un placer, Alfred. Ha estado todo muy interesante lo que hemos discutido hoy. Y pues nada, creo que nos vamos con un buen sabor de boca, pues llegando a estas conclusiones y con estos textos tan maravillosos. Y no sé si te quieras despedir con algo en particular, Alfred, o ya está ahí. Pues igual y eso, no era el hecho de agradecerles el tiempo, también me gusta el hecho, Dan, que he visto, pues he seguido el podcast, ¿no? Desde que iniciaste y todo ello, han pasado varios amigos también por allá, amigas también, entonces muchas felicidades al equipo, digamos,
por mantener el trabajo. Y me imagino, o yo pienso que el hecho de mantenerlo es lo que realmente cuesta, ¿no? Más allá de el impulso de vamos a hacer uno y la primera vez, el hecho de que puedan trascender en ello es lo que, bueno, les mando mucha energía, mucha buena energía, que continúen en lo mismo, así como yo en este caso con ustedes me he sentido cómodo, he estado, pues esto, tener un tiempo de poder hablar de ello. Muchas gracias de ese aspecto. Y no sé, tal vez yo quisiera compartirles un verso muy pequeño de un poeta de Octavio Paz. Oye, también habrá muchas cosas luego hablamos también de los artistas, sus vidas y el arte. Digamos que un verso de Octavio Paz que me ha acompañado mucho en la vida es el dice, tal vez amar es aprender a caminar por este mundo, aprender a detenerse. Y voy a dejar solo esos dos versos porque justo en esta vida en la que hay mucho ruido, en la que estamos constantemente con el teléfono, mucha, digamos, se le llaman estas inputs o muchas entradas de diferentes formas audiovisuales, la parte justo audiovisual, hay que aprender a detenerse, ¿no? A estar un momento en silencio, a estar un momento contemplando. Yo aún me cuesta mucho, estamos en busca de ello, de tenernos un momento de ver cómo está el mundo, de ahí linda algunas de las situaciones que ocurren a nivel mundial y que vale la pena el hecho de detenerse a saber qué está ocurriendo, que no somos nosotros completamente, sino estamos conectados siempre con las demás personas. Siempre también les digo que no hacemos un trabajo para impactar a nivel mundial, sino para impactar a pequeñas comunidades nuestros grupos de personas alrededor que preparamos, no sé, nuestras propias comidas, que podemos sembrar y hacer cosas desde muy chiquito, eso vale la pena desde ahí, desde nuestras pequeñas espacios, ya las bacterias con los estromatolitos, ya yo ligando siempre a ellos, pero nos enseñaron que la comunidad, que la cooperación es importante, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ello, ¿no? Como les invito también a la audiencia en este diario vivir, el darse un tiempo para escuchar. No sé quién de pronto se ha dado el tiempo de decir, no voy a hacer nada y solo voy a poner música para escuchar, ¿no? O voy a estar en el patio a ver qué ruidos escucho, ¿no? O leer y todo eso. Entonces, eso, como volver a los orígenes, reconectarnos. En este viaje también me gustó mucho esta parte de la Antártica cuando yo quería escribir, les decía eso, como que uno como escritor siempre ha pensado que tiene que decir algo, ¿no? O sea, tengo que decir el sentimiento ese máximo, como que todo eso, y digo, y uno pensaba más joven de que tengo que vivirlo, ¿no? El Lorca dice inclusive que si quiero hablar del bosque, tengo que entrar en el bosque, ¿no? Pero cuando uno avanza y digamos que va teniendo ciertas madurez, cuando uno quiere buscar las palabras, cuando quiere rebuscar una palabra, cuando quiere rescatar palabras olvidadas y todo eso y ponerlo en un verso, cuando uno está demasiado inundado de belleza y de amor y de las sensaciones, como en el caso de lo que fue Antártica, uno se queda en silencio. Y eso, en el silencio caben todas las palabras. Entonces creo que cuando logramos hacer eso es cuando realmente podemos estar tranquilos y buscar ese espacio de paz, ¿no? Y eso, bueno, es un poco acerca de ello, ¿no? Igual si me dejan hablando voy a meterme una media hora más acerca de esta parte, pero es agradecido con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Maravillas. Muchas gracias por esas palabras y compartir esto con nosotros. Y ha sido un placer tenerte aquí. Hacemos Science Behind the Glass porque queremos mostrarle a las personas que están cambiando el mundo, investigadores, líderes sociales y mentes de la ciencia, la política y la economía, porque entender el mundo requiere mirarlo por completo, no en pedazos, porque la ciencia no vive aislada, es la suma de todas las partes. Somos un podcast bilingüe y ahora también un blog, que rompe las barreras del idioma para llevar el conocimiento a cada rincón del mundo. Soñamos con que cualquier persona donde esté se conecte con estas ideas de forma sencilla y equitativa y sienta la misma pasión que al ver un partido de fútbol.
Todo esto lo hacemos desde nuestro propio bolsillo y por eso necesitamos de su apoyo para mantener la plataforma en pie y seguir dándole voz a quienes hacen este mundo mejor. Apóyanos con una donación en sciencebehind-the-glass.com en el link de apoya o support us. Recuerden que cada aporte mantiene viva esta misión. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. Este episodio fue posible gracias a Daniel Esguerra y a mí, Linda Hernández, la música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila, y contamos con la ayuda superpoderosa detrás de las escenas y a veces como anfitrión de Rafael Giordano. Nos vemos en el próximo capítulo.